Muy buenos días, paz del Señor, y estamos una vez más con los devocionales con básicos estudio. Es decir, el tema de estos devocionales aquí con su servidora, hermana Patricia Brucher, quien realmente Dios me dio el ministerio de evangelizar. Y para las personas que no me conocen o me conocieron pero no me conocen más, porque Dios va haciendo la obra redentora. Y si nosotros nos entregamos a Dios de todo nuestro corazón, mire, nos cambia muchas maneras adictas y viciadas de la vida pasada. Así que todos, dice el Señor, todos estábamos destituidos de su gloria. Ahora estamos en la semana viendo el oficio arduo del Cristo, estamos viendo su muerte, su resurrección, y muchos sabemos decir, tarea para su casa, para muchos, este gran capítulo y versículo bíblico que nos dice que estamos juntamente crucificados con Él y muertos y resucitados en Cristo, la nueva criatura, la persona de Jesús, y el Espíritu Santo si nos ministra. Mire, muchas personas, como lo expresaron aquí en Estados Unidos, ya me perdí. I'm lost. Ella expresó, nos perdimos, pero me encanta venir a la iglesia, sigo asistiendo, qué lindo predica el pastor. Personas norteamericanas, es decir, shalom, shalom, shalom. Asimismo, no sabe cuánto le agradezco al Señor por haber recibido a Jesús en mi corazón en el 1997 y haber tenido el básico evangelio en Sudamérica, es decir, donde originalmente soy la nación de Bolivia, pero es una pena porque Dios me cambió la nacionalidad. Y es que Dios a sus hijos los mueve de un lado a otro cuando no son aceptados, cuando no son acogidos. Y esa es parte de la obra de Dios, lo crea o no. Así que yo no sé dónde quedaron las tradiciones, costumbres. Y mire, es decir, muchos sueños hemos tenido, pero Dios solamente cumple los suyos. Así que no está prohibido soñar con Dios. Más bien es legal obedecerle y tomar su autoridad del Señor para hacernos el bien y luego hacerle el bien a las personas. No podemos hacer el bien a nadie si nosotros no nos hacemos el bien primero. No podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Y cuando nosotros, la parte humana, no está de acuerdo con Dios, hay una impaciencia, sofocación, presión. Y mire, usted podrá asistir al médico para que le revisen su situación hormonal, su tercera edad o su adolescencia. Eso no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Al imitar a Jesús en nuestro corazón, que no es una legal, estricta, como todos soberbecidos dicen, ¿dónde está ese rezo, esa oración que dice que debo recibir a Jesús? Mire, por ahí empecemos, mejor vaya al médico a que lo vean y le haga un chequeo hormonal, porque dice el Señor que Él está presto a escuchar los de humilde corazón. Así que primeramente hay que trabajar en la disposición de mi humilde corazón para recibir la autoridad, el amor y el poder cristiano. Hay un poder sobrenatural que existe en el cristiano y la cristiana, que sabe combatir con su propia enfermedad, hace caso al médico, se hace un control, hace ejercicio, pero tampoco es de ese tipo y estilo de carácter, ¿verdad? Es muy duro ser duro con uno mismo, ¿sabe? Dios vio que la humanidad se extraviaba y por eso nos mandó a este gran Cristo
que ya en esta semana estamos viendo la obra sacerdotal de Cristo, el oficio de Cristo, y estamos ahora entrando a esto de la importancia de la expiación de los pecados. La palabra expiación quiere decir estar libre de culpa. Eso es lo que nos hace Dios, no solamente de una manera natural de confesar mi pecado y que me sienta aliviado porque el Padre me dijo, vete hijo en paz porque tus pecados te son perdonados. No solamente es de esa manera que tenemos la expiación a través de Dios. Diría yo que hay una sola expiación y diría yo que a través de esa expiación es como la intercesión que la hace un pastor, una maestra en Biblia, un hombre y mujer que viven la santidad. Entonces usted será de bendición al recibir su sanidad, al recibir la instrucción de la palabra, y usted será una nueva planta creciente en esa nueva simiente con una pequeña semilla. La palabra de Dios es una semilla que entra en nuestro cuerpo, pero no es una planta que entra en nuestro cuerpo. Y eso el apóstol Pablo me encanta, me fascina, cómo se los explicó en Primera de Corintios a los de Corintio, que eran cristianos, pero a la final ellos seguían su vida como esos huracanes dentro de sus vidas. No había la cristiandad con la santidad, no había la semilla naciente dentro de sus vidas. Así que mire, como dice el apóstol Pablo, yo ignorado y el más insignificante de los apóstoles, tengo que hablarle de esta manera. Y este es el capítulo 15, donde vemos la resurrección de Cristo. En el nombre del poderoso Padre, Hijo y el Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor, que ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia. En otra versión dice el Evangelio. Permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo desde el principio que nunca fue cierto, ¿verdad? Qué interesante realmente como hace el apóstol Pablo, y les dice de la manera más amable, pero les corrige. Les ama, les exhorta, pero no deja él de corregir. Así que dice también, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Sagrada Escritura, fue enterrado, al tercer día se levantó de los muertos, tal como dice la Escritura, lo vio Pedro. Luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron 500 de sus seguidores. Es decir, recuerda cuando lo buscaban al Señor Jesús porque tenían hambre, el hecho es que lo vieron. Y nosotros, los que nacimos de nuevo, también lo vemos y lo practicamos. Sus enseñanzas. A la vez dice la mayoría de los cuales todavía viven, algunos ya han muerto. Versículo, vamos a saltarnos al 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a lo que Dios derramó de su favor. Lo que ahora somos los cristianos, todo se debe al favor de Dios. Esta cadena de bendición sigue fluyendo por la muerte y resurrección del Cristo. Pero dice en el versículo 11, así que no importa si predico yo, predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que usted ha creído. Si nosotros no creemos realmente la resurrección de nuestro Señor, no puede haber una resurrección en su vida de usted ni de la mía. ¿Por qué hay esa nueva versión? Como dicen popularmente, se cambió de religión, se cambió de vida, se cambió de nación, ahora predica. ¿Y cuántos comentarios hay sobre los hijos del Señor?
Sin embargo, no se dan cuenta que lo único que hacemos es hacerle la vida más fácil. Lo cierto es que Cristo, si resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ¿quiénes son hoy día los primeros frutos de la resurrección? Es una persona, ¿verdad? Ahí vemos todas las enseñanzas de Hechos de los Apóstoles, donde vemos hombres completamente líderes de la iglesia, diáconos, aunque unos murieron, pagaron el precio por servir a Dios. No creo que ese sea el caso de hoy en día. Antes de esa tribulación, de persecución, de matadero, mire, el Señor vendrá por nosotros. No es justo. Dios no dejará por siempre caído al justo. Si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos completamente en las manos del Señor, escondido en su regazo de amparo, es sin pecado. Así que no me altivo de ser emblanquecidos mis pecados, pero sí aconsejo, porque donde no encuentra el Satanás, el diablo, Lucifer, el pecado, no hay posada. No puede carcomer su bendición, no puede roer sus alimentos, no puede sacarse el poco dinero que le cuesta con tanto sacrificio. Hay alguien que pagó el precio, el Cristo Redentor, y Él es invisible. Así que seamos imitadores de las enseñanzas de Jesús para que usted y yo podamos seguir hasta la meta y recta final. No se compara, ayer decías Moss, no se compara un amorío desordenado con unas calles de oro que nos promete Dios por siempre, unas puertas con perla para darle nuestro gusto, nuestro tiempo a alguien inmerecedor. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Nadie era merecedor ni merecedora de esta resurrección, de esta vida eterna, menos del cielo. Así que mire que nos falta tiempo, horas, minutos, segundos, para decirle al mundo que se arrepienta, porque Jesucristo viene pronto por su iglesia. Es una sola iglesia que está en Apocalipsis de las 7, de las 12 y de las 22 que usted ya conoció. Es decir, es una, y va a ser levantada en el menos que menos usted se lo imagina. Por eso es que mi vida fue movida para decir estas cosas incansablemente cada día. Mire que si yo no tuviera las fuerzas del Señor, pudiera haber ya desmayado o estar en una emergencia en coma solo por la energía salida desgastada de mi cuerpo. Hago ejercicio, trabajo, atiendo a mi familia, predico, leo y oro. Y eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. No sé dónde quedaron las adversidades y lo contrario a lo que le estoy aconsejando. Dios es grande y nos ayudará cuando se trata de sus palabras. Capítulo 15, 1 Corintios, versículo 22. 3 versículos más para confirmar de la fidelidad de Dios a través del Cristo. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Qué recibirán los que pertenecen a Cristo? Vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. También el apóstol Pablo se refiere a los que han muerto y están en el campo santo enterrados. O lo que hubiese decidido hacer la familia, eso no importa. Lo importante es que hemos creído en el mensaje, y el mensaje dice así la palabra del Señor, que Cristo tanto resucitará a los que fueron sepultados, crucificados, los que murieron incluso haciendo delitos y pecados, pero que a la final se arrepintieron, tuvieron el momento para ensoberbecerse o arrepentirse. Y yo no creo que hubiese habido un cristiano que aún muchos que han pasado cometiendo error
sé que Dios ha sido fiel en haberle dado un minuto, segundo, para que ese hombre en su gemido hubiese sido lavado nuevamente, aunque no se lo aconsejo porque es un arduo, tremendo sufrimiento aquí en la tierra. Hemos visto hombres pasar con enfermedades tremendas, grandes cristianos que eran cantantes y pasaron en agonía. Ahora, yo estoy casi segura que en esa resurrección de Cristo, ese hombre y esa mujer tuvo tiempo de tener un suspiro de arrepentimiento, pero no es el motivo ni el punto de que Dios quiera torturar a sus hijos para morir, para resucitar un día de los muertos, cuando Cristo venga, sino es que dice, después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, y luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que se humillen a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahí viene un capítulo hermoso, precioso, que dice, sórbida es la muerte, es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? 54 para despedirnos. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte, esta versión lo dice así, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Mira, hermano, hemos leído algo importante y me gusta hacer rápido, dar un salto. Es decir, le dije al Señor hoy día claramente, Señor, el hecho que yo entienda tu palabra seguramente es muy rápido que yo lo dé de esta manera, explicando en medio rápidamente, dando un salto, leyendo las escrituras y poniéndose ejemplos en la humanidad. ¿Sabe? Yo sentí completamente en mi corazón que el Señor dijo, así hazlo y no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Queriendo tomar una manera diferente de dorar, como dicen domésticamente, la píldora, de decir una cosa por otra, no se puede ya. Lo siento mucho. Así que yo le envío muchas citas bíblicas. En este momento le enviaré la cita, léalo todo el capítulo 15 y lo que usted no entienda, compártalo con su grupo cristiano, hable con su pastor. Si no tiene un pastor, escríbame. Sí, le aconsejo de todo mi corazón que busque una iglesia cristiana evangélica, como se dice, soon as possible, muy pronto posible, y no descuide su vida, porque Dios no quiere contarles con el mundo y en el lago de los muertos, sino que quiere que muramos aquí carnalmente y resucitarnos en este cuerpo físico. Esta es mi resumen para que usted, a través de la primera muerte que hace, de morir a su carne, a sus delitos, pecados, deseos malos, usted está teniendo un resucitamiento como es la profecía del Cristo, ¿verdad? Así que para cerrar, vamos a dar solamente un salto con recordarle que esta es la segunda semana de las implicaciones de la obra profética. Y hoy día hemos visto esto de la expiación de Cristo, sentirse fuera de culpa de pecado. El hombre tiene autoridad para perdonar pecados en su santidad particularmente. Y eso lo conocimos a través de un sacerdote por una confesión. Pero el verdadero arrepentimiento es despojarse del pecado. ¿Y cómo un cuerpo humano se puede despojarse de un mal? Renunciando a ello. No podemos pecar, ir a un confesionario, decir todo lo que pasó y luego volver a caer en lo mismo. Eso es llevar una maldición de males y engendrar hijos, multiplicar la tierra y que se siga engendrando los males.
No es así la salvación, menos agradar al Dios Todopoderoso. Así que expiación es como la intercesión y eliminación de culpa. La expiación de Cristo dice que es fundamental para que en esta historia de la salvación la obra tanto del sacerdote como la que hace la obra de la intersección cristiana, obra de Cristo, no puede decir un pastor de todas maneras, soy Jesús, ni estoy hablando como Jesús. No, porque ese es un hombre 100% engendrado del Espíritu en María y es nacido del Espíritu en una mujer que no se llegó a hombre, y hay una parte muy espiritual santificada del cielo. Así que cuando usted y yo nacemos de este espíritu, estamos insertando una semilla celestial. Así que si usted peca y está con el cuerpo haciendo lo malo, con sus ojos nutriéndose del mal, directamente usted está embarazando partes intestinales, almáticas, sentimientos, cerebro. Por eso vienen las enfermedades. Por eso es que no hay una liberación y hay una opresión. Muchas veces usted verá personas que lloran de rabia, de impotencia, porque el alma se ha cargado. Así que la expiación es una cosa con una intercesión que hace el grupo de la iglesia cristiana, que sirve esto del Cristo, de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una verdadera santidad que a usted, a mí, se lo deja limpio, puro, desahogado, como decimos, no solamente de un llanto, sino de una renuncia que usted y yo tenemos que hacer. Entonces, esa expiación de Cristo se contará por obra. ¿Quién la valorará? ¿Quién la contará por obra? El Señor Dios Todopoderoso, quien lo ve todo, lo examina, y Dios dice que es justo, bondadoso y bueno. Así que Él ve que estamos insistiendo en que esto de la intercesión de miembros de la iglesia podría estar haciendo la perfecta obra de Dios en sus cuerpos humanos. Dios me lo bendiga. Shalom, shalom, shalom. El gimnasio les saluda. Estamos nuevamente haciendo muchas oraciones para que usted sea imitador de Jesús. Estamos haciendo oración también por los enfermos día por medio. Si usted me escribe, si usted me manda un mensaje, muy privadamente estaré orando día por medio. Hoy día se está orando por conversión, mañana por la enfermedad, y estas 2 semanas se están orando por conversión y por sanidad física, mental, incluida los sentimientos. Así que se trata que hagamos la obra de Dios primeramente en nuestras vidas. Dios le bendiga. Lea todo Primera de Corintios sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Amén. Dios le bendiga. Shalom, shalom, shalom. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, de acuerdo a la nación donde usted se encuentra. Jesús le ama y yo también, porque si no le amara a usted, no puedo estar recibiendo el amor de Dios. Pero causa que recibimos el amor de Dios, nos damos este tiempo y muy trabajoso, le comento, para hacer la obra de Dios. Shalom, shalom, shalom. Le deseo paz, tranquilidad, felicidad en esta nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Muy buenos días.